Hola, Oli. nosotros somos Tres Pelagatas. Yo soy Lina, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Línea Azul. Yo soy Mami Ross y bienvenido. No, soy diseñadora gráfica y ilustradora y me encuentran en mis redes como mami.ross. Cada una, bueno, iba a decir cada una tiene un canal aparte, pero estamos en mi canal. Aparte de mi canal, ella tiene su propio canal, entonces vayan y síganlo, por favor. Síganos también en Spotify, donde nos encuentran como Tres Pelagatas. Hoy venimos con un tema muy interesante, bueno, a mí se me hace muy interesante. A mí siempre me ha gustado muchísimo las guerras y creo que no solo las guerras, sino ver cómo los humanos repetimos una y otra vez ciclos. Sí. Es muy común ver eso, ¿no? Que las guerras se repiten, todo se repite. Y siempre, y casi siempre ese tipo de cosas, no sé hablar, y casi siempre ese tipo de cosas suceden es porque los humanos somos estúpidos, nos creemos el culo del mundo y queremos ser los únicos. ¿Es usted el culo? No, somos el culo. Nos creemos el ombligo. Que es distinto. Sí, nos creemos el ombligo del universo. Y hoy les queremos hablar sobre los misterios del nazismo y acabo de caer en cuenta que acabo de hacer una cosa mal, así que un momento, por favor. Yo, como siempre, cayendo en cuenta de que no hago las cosas bien cuando estoy grabando. Pero bueno, la mayoría de las cosas de las que vamos a hablar en este episodio las sacamos de este libro, Misterios del Nazismo, el cual les recomiendo si tienen la oportunidad que se lo lean porque hay varias cosas interesantes y porque obviamente para que el podcast no durara 1000 horas no vamos a hablar absolutamente todo lo que aparece en el libro. ¿Sí entendió, cierto? Las noches veo las chimeneas horas. Hay una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando yo estaba leyendo este libro y es el hecho, pues ya no me acuerdo exactamente cómo me contaron a mí la historia de la Segunda Guerra Mundial en el colegio, pero hay una cosa que yo sí sé y es que en mi cerebro el señor del bigote, lo vamos a llamar así porque por si acaso, porque a veces las redes sociales son medio sensibles con estos temas. Según lo que yo creía de la Segunda Guerra Mundial, el señor del bigote básicamente era el único que tenía estos pensamientos contra los judíos, pero resultó que, o sea, cuando leí este libro me di cuenta que no, que eso era algo normal en la Alemania de esa época. Entonces, es como que por eso también pensé en hacer este podcast, porque la mayoría de la gente lo más seguro es que vea la guerra como yo la vi antes, que era simplemente ese señor tenía problemas y no eran otras personas, pero en realidad, después de leer este libro, se puede llegar a la conclusión de que si no hubiera sido él, hubiera sido cualquier otro, solamente se llamaría diferente. Sí, pues realmente la historia efectivamente se centra en el bigotón más que todo. Pues digamos que yo nunca leí muchas vueltas a ese asunto en particular. Digamos que dentro de mí sabía que obviamente no es cosa de una sola persona, porque igual esa persona tiene que dar órdenes y además existe una maravillosa herramienta llamada el golpe de Estado. Entonces, si uno en serio no está de acuerdo con lo que está pasando, está esa herramienta que es la que no es legal y además está la herramienta legal, depende mucho de la constitución de cada país, pero aquí en Colombia se puede hacer una cosa que es la revocatoria del mandato. Sé que para la presidencia no es tan fácil ese tema de que, ay, hacemos revocatoria y ya, pero para cargos como alcaldía y eso sí se puede trabajar ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo de la constitución y la legislatura que hay, la democracia en papel funciona de manera que pues no se puede ser dictatorial tan fácil. O sea, eso suele salir de un golpe de Estado, las dictaduras. Pero el caso es que igual no es un tema de una sola persona. Normalmente incluso bien sea gobiernos de derecha o de izquierda o de centro o lo que sea, la persona que está a cargo es la cara de un partido político. Entonces, para uno pertenecer a un partido político, pues es porque hay ideas afines. Entonces, digamos que no es algo en lo que haya reflexionado, pero sí, pero tampoco, o sea, como que para mí tenía toda la lógica del mundo por cómo está estructurada la democracia. Sí, literalmente cuando yo estaba leyendo el libro, sí pensé, pues tiene más lógica creer que había hartas personas que tuvieran este pensamiento a que fuera solo el bigotón, pero sí he de decir que la verdad durante mucho tiempo yo pensé, o sea, también que uno no lo explica bien, uno no pone tanta lógica, pero pensé durante mucho tiempo que básicamente él era el único. Y pues leyendo el libro me di cuenta que no. Y también creo que este libro es como la prueba, por decirlo así, de que viajar al pasado y matar al culpable No serviría de ni mierda. no hace que la historia no suceda, porque vuelvo a decir, si no hubiera sido él, hubiera sido cualquier otro, resultó llegando al poder él, fue por su poder, digámoslo así, de oratoria, esa facilidad que tenía para hablar. O sea, el man parlero sí era. Era re parlero y gracias a eso fue que fue él el que llegó. Nótese que, o sea, es que para la escuela de artes no servía, pero vaya y métase a la escuela de mercadeo, de pronto ahí sí hubiera tenido un destino. Así porque el man intentó ser artista y
Lo siento, pero La cantidad de memes que hay al respecto. no se hubiera muerto de hambre. Menos mal cambió de trayectoria. Y los que murieron de hambre fueron otros. Sí, eso es lo triste. No, Perdón. lo siento, pero sí. Pero hay una cosa que yo, o sea, no vamos a hablar como si de lo, en sí de lo que pasó en la guerra, porque la mayoría de la gente sabe que pasó en la guerra. Entonces, eso no va de esto el podcast, sino va, como bien lo dije yo, sobre los misterios. No, pero la gente que se entendía y en adelante sí saben qué pasó en la guerra, ¿verdad? Yo creo que la gente que me lleva por ahí unos 5 años, posiblemente no. Posiblemente lo que sepan de la guerra sea aún menos de lo que yo sabía. O sea, yo creo que ahora en las escuelas, ¿Usted sabe qué fue la masacre de las bananeras? yo sé que lo de la masacre de las bananeras, pero no pues se lo puedo decir literalmente. Sé que ¿Cuál fue la guerra de los 1000 días? Eso sé que fue en Estados Unidos. No, huevona. Entonces no sé qué es. Pero eso prueba el punto que yo quería llegar. Anyways, existe internet. En su efecto, pregúntenle a ChatGPT, pero no le crean. Pero investiguen bien. O sea, sí. no sé qué. Hagan, yo que día sí hice una cosa, le dije a ChatGPT, me vas a decir esta información, pero no me inventes nada y dame fuentes confiables. Dame los enlaces. Argumenta tu respuesta en norma zapa. De hecho, Al menos 20 fuentes. De hecho, fue muy gracioso porque. De De hecho, fue muy gracioso porque me puso. Aquí está la información sin inventar nada. Y yo, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero bueno, sí, entonces vamos a hablar es como de los misterios que hay alrededor, no solo del nazismo, sino como que diciendo de dónde sacaron esas ideas, más que contando qué hicieron con esas ideas que tenían. Idiotas. Pero yo quiero iniciar el podcast es con algo que me causó mucha curiosidad, porque ¿por qué inicié diciendo que nosotros repetimos ciclos? Porque o esto es la prueba definitiva de que los humanos repetimos ciclos, o el bigotón hizo lo que pudo para hacer que la historia se repitiera con exactitud. Una de dos. Con lo loco que estaba, no me sorprendería que... No sería tan raro. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Resulta que hay como una teoría conspirativa, por decirlo así, de que Napoleón y el señor del bigote estaban como en sintonía e hicieron varias cosas exactamente, o sea, con una exactitud muy, muy increíble. Paréntesis, es que la meo ven está durmiendo sobre el nazismo. Ya le tomé una foto. Sí, por ahí la estarán viendo. Literalmente o sea, Napoleón hizo algo y el señor de bigote lo hizo 129 años después con esa actitud. Y hubieron otras cosas que no es que se repitiera que 129 años, sino que son muy parecidas entre los dos. Sí, iba a decir que ese sí fue un poco muy como lo de la profecía autocumplida. Digamos que dentro de los pensamientos catastróficos de las personas ansiosas, muchas veces está eso de la profecía. Pues no me acuerdo si ese es el concepto adecuado, pero es algo así. Que es como, por ejemplo, si yo pienso que tengo, no sé, tengo apego ansioso, o de pronto no, apego evitativo. Y entonces pienso que todo el mundo me va a abandonar y no sé qué sé cuándo, y termino alejando a la gente, y pues efectivamente me abandonaron, y eso es una profecía autocumplida, pero igual es un autosabotaje. Entonces, digamos que en ese caso, va un poco como lo que se solía hacer en las épocas en las que sí se hacían rituales y sacrificios. Eso se hacía hasta que sucediera lo que tenía que suceder. O sea, si yo le digo a usted que yo puedo controlar el clima y que voy a rezar para que llueva, y si me quedo yo rezando hasta que llueva, usted no tiene forma realmente de decir que sí fui o no fui. Eso fue en caso pasó todos los rituales. Exactamente. Que justo haya llovido después de que sacrificaran al animal no significa que haya sido por el sacrificio. Puede ser simplemente que así sucedió. Exactamente. Entonces creo que de todos modos esa fue como una movida política de parte del bigotón y sus ayudantes para darle como ese, o sea, para lograrlo llevar al pedestal y que era como el que va a make Alemania great again. Es que sea como sea, hay que tener en cuenta que ese señor llegó al poder, supuestamente iba a ser el que iba a liberar al mundo de las razas inferiores e iba a salvar a la humanidad de la destrucción. Resulta que Napoleón llegó en 1804 al poder y de 1933, 129 años después. Napoleón invadió Viena en 1809 y Hitler lo hizo en 1938. Napoleón invadió Rusia en 1812 y el bigotón en 1941. Y en los dos casos, eso significó que los derrotaran. Cuando ellos ingresaron a Rusia, invadieron Rusia, fue cuando los derrotaron. Pues es que el invierno ruso es otra cosa muy salvaje. No pudieron con eso. No soportaron. Otra cosa es que Napoleón era italiano, pero él fue rey
¿eso es rey o Napoleón que era? ¿Rey o gobernador? O presidente. Yo me imagino que sería rey. Bueno, digamos que rey. Él llegó a ser rey en Francia, pero él era italiano. Y cuando él llegó a Francia, él tuvo mucho tiempo, o sea, le hacían bullying porque era muy bajito y porque no dominaba bien el francés. Es que el francés es difícil. No era alemán. Emperador de los franceses. Ok, emperador. Y el bigotón le pasó básicamente lo mismo porque él no era alemán, él era austriaco. Y cuando llegó a Alemania, al igual que Napoleón, le hicieron mucho bullying porque era bajito y porque casi no logra dominar el idioma. Es otra cosa que es como que los relacionaba. Lo que dice Wikipedia. ¡Wikipedia! Emperador de los franceses, copríncipe de Andorra, rey de Italia y protector de la Confederación del Rin. Ok. Los dos querían recomponer un imperio. En el caso de Napoleón era el carolingio y en el caso del bigotón era no, era el Sacro Imperio Romano. Ok. Los dos se murieron de forma muy polémica y rara. O sea, supuestamente los dos envenenados también. Supuestamente los dos se murieron envenenados, pero a la vez supuestamente no murieron así porque no hubo como que un cuerpo que probara que fueron muertos de esta manera. Entonces, o sea, el cuerpo de el bigotón sí lo encontraron, pero lo encontraron de forma rara que hace que no sea tan creíble que sí fuera el cuerpo de él. Y en el caso de Napoleón... Además, lo vieron en Tunja. Y en el caso de Napoleón no se supo realmente si sí fue envenenado o no. Y otra cosa es que los dos llegaron al poder con 44 años, atacaron Rusia con 52 y dejaron el poder, perdieron la guerra teniendo 56 años. Entonces es otra cosa que... Bueno, Lina me puso tarea. No mentiras, me hizo el favor de ponerme unos textos. Yo voy aquí a leerlos y enterarme al mismo tiempo que ustedes. No los he leído de antes. Entonces dice, el número 129 de la numerología se considera un número angelical que sugiere un llamado a la acción para influir positivamente en los demás, utilizando la creatividad y compromiso. También se interpreta como la creación de un entorno propicio para el crecimiento personal y el éxito. Así que, o sería una prueba de que es bigotón, era el ser supremo, o es una casualidad muy interesante. Yo no creo que sea ni prueba ni casualidad, tal vez creo que simplemente el man se informó bastante y entonces supo mover sus fichas para parecer que era un enviado de los cielos, cuando era de la ver. Literalmente. Como ya les dije al comienzo del podcast, el señor del bigote no era el único que creía estas ideas antisemitas, sino pues efectivamente, o sea, cuando él como que formó su partido político, lo eligieron a él para llegar al poder por su habilidad para que las personas lo siguieran e hicieran... Por su parla. Le hicieran caso, exactamente. Y él sí se leyó el libro ese de cómo ganar amigos e influir en las personas. Y lo siguió al pie de la letra y lo consiguió por completo. E igualmente, pues, no solo fue como que llegó y hacía todo, sino que también se guiaba mucho de lo que le decían, principalmente su mano derecha, que era Himmler, el cual era, yo creo, y voy a decir la verdad, si Himmler fuera el que hubiera llegado al poder, lo que pasó hubiera sido peor. Porque ese man sí estaba loco de verdad y ese sí estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Y ese no iba solo contra los judíos, iba contra cualquiera que no fuera ario. Hubiera hecho lo que se le diera la gana. O sea, de verdad ese hubiera sido peor. Así que, digámoslo así, antes hay que agradecer que fuera el bigotón el que llegó. O sea, esto va a sonar raro, pero es que teniendo en cuenta la gente que lo seguía y apoyaba, hubiera podido ser peor lo que sucedió si hubiera sido otro el que hubiera llegado al poder. Pero lo que yo creo que es más interesante de todo lo del nazismo es que ellos tenían como que cogieron partecitas de varias religiones, hicieron una mezcolanza para crear su propia religión y para poder demostrar que los arios eran los puros y los únicos y los mejores dueños y amos del mundo y que por eso debían prevalecer sobre las demás razas, y por demás razas me refiero absolutamente a todos los demás. No nos salvábamos nadie. ¿Usted que se iba a salvar toda morena? Yo toda negra menos, a mí hubiera sido las primeras. Yo toda bisexual. Hubiéramos sido las primeras que acaban. Y ellos cogieron como que varios símbolos, que yo quiero que por favor usted nos haga el favor de explicarnos los símbolos que usaron y pues más o menos de dónde venían. Bueno, pues digamos que el tema es que, como bien ya nos explicó Lina, agarraron elementos de muchas religiones. Entonces, en este caso estamos hablando del tema de las runas. Las runas son algo que son común dentro de la mitología nórdica, sobre todo, y celta. El bigotón seguía muchas leyendas nórdicas y básicamente creía, era como era tanta mezcolanza, hasta cierto punto era como que creían que ellos descendían de los nórdicos,
algo así. Sí, igual ahí en medio de su locura tendría cierta lógica. Entonces, digamos, volviendo al tema de hacer un poco la locura algo lógica, entonces claramente esas runas no se usaron de una manera como el significado tradicional, que es algo que se ve sobre todo con, pues, con la esvástica, que ese ya ni siquiera es europeo, sino ya es oriental. Principalmente, si ustedes se fijan en la cultura hindú, sobre todo, se usa bastante la esvástica, hay varios tipos de esvástica, pero la esvástica más conocida es la, pero pues eso significa algo totalmente distinto a la esvástica tradicional. Entonces, dentro de la CSS usaban una runa Sigrune. Así se... Aquí también pedimos perdón porque algunas cosas están en alemán y pues no sabemos hablar ese idioma. Entonces, esta runa Sigrune tenían como dos formas de usarla. Una simbolizaba el sol, que era la forma como originaria, esa es una que creo que uno ha visto bastante. La otra es la forma de las dos SS, que pues uno también está muy familiarizado con las SS y pues representaba a las SS. También adaptaron la runa celta Thoth, que es la runa de la muerte, y la grabaron en las lápidas de los soldados pues, caídos de la SS con un símbolo de celo, fe, vida, sacrificio y lazos de sangre. Asimismo, la runa Hangal era usada en los enlaces matrimoniales y representaba la fe inquebrantable hasta la muerte. La Lebensrune, que es la runa de la vida, era el símbolo de Lebensborn, un programa en que la SS defendía la procreación orientada por los principios raciales. Según los nazis, esta runa representa su supremacía racial. Es decir, me imagino que es como cuando en los criaderos de perros juntan a las mejores crías para tener siempre los mejores hijos y pues... Y que sea todos muy bien y puros. Pero y perfectos, no, supuestamente. No sé si los pujes estén de acuerdo con eso. Yo tampoco creo que estén de acuerdo con eso. Tampoco creo que los niños nacidos en esa, por culpa de esa organización, estén de acuerdo con eso. Sí. La EIF simbolizaba... La EIF, perdón. La EIF simbolizaba el entusiasmo empleado por los ayudantes personales de nuestro amigo Bigotón. En realidad no es nuestro amigo. No. Si para alguien de los que está escuchando es su amigo, reconsidera tu vida, por favor. Why are you here? También. También. Y en 1920, nuestro amigo Bigotón ya fue cuando escogió la esvástica, que es la que reconocemos todos, la esvástica pues diagonal, que ese fue el símbolo de... Y pues este símbolo sí es considerado mágico dentro de varias mitologías. Este símbolo es considerado mágico, pero por lo general siempre se usa derecho y no se sabe por qué el bigotón la giró hacia la izquierda. O sea, no hay como que no, la gira hacia la izquierda porque ahí está el mal. Bueno, no se sabe. Aunque sí se cree que es por eso, para pues, simbolizar el mal. Digamos que yo no creería eso. O sea, esto sí es una teoría loca que se me acaba de ocurrir. Acá estamos abiertos a teorías, eso es lo que nos gusta en este canal. En los periodos de guerras también se vio mucho algo, sobre todo en el arte europeo, que fueron las distintas vanguardias. Además de eso, en esa época también estuvo muy famoso el tema de la Bauhaus. La escuela de la Bauhaus tuvo que cerrar en su momento por culpa de las guerras y mucha gente resultó exiliada en Estados Unidos y crearon la nueva Bauhaus, etc. Además de eso, pues en ese periodo histórico también estuvo el tema del constructivismo ruso. Y el constructivismo ruso usa muchas diagonales. Diagramaciones en diagonal y super eso. Y si uno se fija, digamos que la gráfica, no la he comparado tal cual, pero lo que tengo yo de referentes mentales de la gráfica y la gráfica del constructivismo ruso son similares. O sea, son similares en el sentido de como por ejemplo ahorita en la actualidad pues una marca usa IA y muchas marcas empiezan a usar IA, cosas así. Entonces creo que pues mi teoría es como diseñadora gráfica. Mi teoría es que probablemente esa inclinación fue un tema de pues el tema de vanguardias, la simbología que tenía esas diagonales dentro del constructivismo ruso, que ahorita no las recuerdo, pero pues tenía su razón de ser. Y vamos también dentro de las vanguardias está el futurismo y cosas así. Entonces, tal vez pienso yo que fue un resultado de la gráfica que se manejaba en esa época, gracias a las vanguardias y pues a los estilos gráficos de la Bauhaus y constructivismo ruso. Es una buena razón, es una buena razón. Aparte hay que tener en cuenta que a toda esta gente le gustaba mucho el simbolismo y le ponía simbolismo a todo. Bueno, cambiándole el significado a los símbolos, pero le ponía simbolismo a todo. Y es que los clientes son así. O sea, los clientes ven eso bonito, entonces uno tiene que pensar cómo esas cosas que están en tendencia, cómo adaptarla a la ideología de cada... Pues normalmente en el trabajo mío serían pues la ideología y los valores de una marca, no sé si yo trabajara para Coca-Cola, para lo que sea. Y pues en este caso igual un partido político también es una marca.
lo que pasa es que ahí no se maneja publicidad, eso ya es pura propaganda. Un poco adentrándonos en el tema de la esvástica, como decíamos, pues realmente la esvástica empezó a tener una connotación negativa, fue debido puramente al tema del, pero tenía otros significados en otras religiones. En el neolítico estaba como un símbolo de buena voluntad o fortuna. En el budismo es un símbolo de armonía universal. En el Japón se suele girar, pero hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y en este caso representa la fuerza e inteligencia. Vea, también se gira hacia la izquierda. Vea, pues. Pero no como algo malo. Por eso es que Exacto. de ahí es donde venimos. Porque la giro hacia la izquierda, sí, en Japón también lo hacen, pero en Japón no es por nada, no es por algo malo. Ahora, puede que él no lo supiera. Suena raro, teniendo en cuenta que sabían tanto de simbolismos, pero se podría escapar. Sí, pero en el caso de Japón, a diferencia de nuestros desagradables se simboliza el amor y la misericordia. Qué gran ironía. Literalmente. O sea, el nazismo tuvo muchas cosas, pero amor y misericordia. No. Entonces, también hablamos, y aquí volvemos a un tema de la gráfica, que usaron el color rojo mucho. El conservadurismo ruso también usa bastante el rojo. ¿Es el Imperio Romano? Es de Roma, no, nada. Sí. Nada, siga. Fue Continúa. anterior al Imperio Carolingio. Entonces, dentro de la bandera se usaba mucho el color rojo y era pues inspiración del Sacro Imperio Romano. Y de hecho también la bandera se parecía un poquito. Pues otra vez más adaptada a ellos, pero si uno la ve, se nota que fue inspirada en eso. Ese fue el referente que le pasaron al diseñador. El bigotón, como ya les dije yo, creía mucho en leyendas nórdicas, pero había una en especial que no solo él, sino los alemanes que lo apoyaban consideraban como la mejor, y es la leyenda de Odín, que es una deidad guerrera y vengativa. Y pues esta deidad se supone que prescindió de un ojo a cambio de la sabiduría, el conocimiento y la magia, y pues fue él al que se le atribuye la invención y el entendimiento de las runas. Y él, para los era considerado una deidad a seguir, alguien que era afín a ellos, supuestamente no, y no solamente lo veían como alguien afín, sino que ellos creían que el bigotón básicamente era como la representación de esa deidad, una deidad pues que iba a hacer lo que fuera con tal de salvar a su pueblo, o sea que no le importaba ser malo o bueno, sí, con tal de salvar a su raza. Seguimos diciendo que no entendemos muy bien a salvarlas en qué sentido, pero bueno. Y pues esta gente creía que, ya dijimos, que el bigotón iba a llevar a su pueblo otra vez a la supremacía. Cosa que pues hasta cierto punto se hubiera sucedido si se hubieran dado las cosas como ellos pretendían, porque pues si acaban con los no blancos, claramente si hubiera habido supremacía ahí. Pero bueno, hay una teoría, o sea, como ya les dije, ellos tomaban como muchas cosas, y otra de las cosas que tomaban no solo era de religiones, sino también de ciencia. Hay una teoría pues que la ciencia ha desmentido, pero que no se desmintió durante harto tiempo. O sea, como que es una pseudociencia, es la palabra, ¿cierto? Pseudociencia, que es la teoría del hielo cósmico, teoría hecha por Hans Hopieger. Bueno, yo le diría si no sé cómo se dice eso. No, casi nadie se lo tomó en serio, porque este señor se le presentó esa teoría en una visión, entonces... Fuente mis sueños. Literal. Según él, el cosmos estaba formado por anillos de hielo. Y está formado por anillos de hielo, y ese hielo constantemente está cayendo sobre los planetas, las estrellas, etcétera, etcétera. Y es así como se genera la vida. Por culpa, pues no por culpa, a razón de ese hielo. Esto no está tan explicado, igual no creo que ese señor lo haya logrado expandir más allá de sus teorías raras. Ya no soñó más. Entonces, según este señor, si el hielo no hubiera llegado a la Tierra nunca hubiera tenido agua y hubiera sido siempre como seca y árida. Y pues digamos que también según él, por ejemplo, cuando están las explosiones solares, ¿te acuerdas que ves que hay como que ráfagas así súper fuertes de sol? Y que eso sucede porque cae una bola de hielo gigante sobre el sol y pues así es como se produce. Entonces, los nazis creían que esto era real, aunque he de decir que este señor no recuerdo en qué momento murió y acabo de mirar que no lo anoté acá, pero bueno, no, o sea, ese señor, si no estoy mal, murió un año antes de que iniciara la guerra, como que fue. Y el caso es que pues ese señor nunca habló con el bigotón, pero pues como ya les dije, el bigotón y sus secuaces cogían de varias fuentes por ahí, se inventaban su propia secta, por decirlo de alguna manera, y una de estas teorías eran las que ellos como que defendían que supuestamente sí era real. Y hay otra teoría que ellos defendían y que aparte como que demostraba más su supremacía, y es la teoría de la tierra hueca, que yo le pido por favor que nos comparta qué es esa teoría.
Por cierto, esa teoría es de varias religiones, pero no tiene base científica, pero sí la creyó mucho tiempo muchas personas. Antes de eso, ya vi, güey, cuando falleció el científico de la teoría del hielo cósmico, fue el 11 de octubre de 1931, es decir, Ah, no, fueron 7 años antes de la guerra. pues en 38. En el 45. Yo siempre me confundo y pienso que fue en el 36, No. pero es por lo que la otra inició o terminó. La otra inició en 1914 y terminó en 1917. Yo siempre he tenido, yo nunca he logrado aprenderme las fechas de las guerras. Ya lo estoy viendo. Yo lo intenté mucho, pero nunca lo logré. Esta pasa de acontece que si no saben ustedes qué es la tierra hueca se supone que, o sea, pues nuestra tierra es normal, ¿no? es el óvalo, círculo, ¿cómo es que se llama? Geoide, llámenlo como lo quieran llamar. Eso sí, no plana, porque no es plana, por favor. La esfera. Entonces, según la teoría de la tierra hueca, en el centro hay vida. Ahora sí hablemos de griegos y romanos. Ellos estaban hablando de el Hades, pues no sé cómo lo llamaban los romanos, en el caso de los griegos era el inframundo y pues con su dios Ares. Ares es el de la guerra. Y Ares es un programa viejo para descargar música. Anyways, entonces los romanos y los griegos creían que había como una especie de inframundo, infierno en las profundidades de la tierra. En el caso del hinduismo, también ese inframundo está en el centro de la tierra y lo llamaban Patala. Bueno, me imagino que todavía lo llaman. Pero se llama Patala dentro de la mitología hinduista. Los primeros cristianos creían que el infierno era un pozo ardiente que estaba en las profundidades de la tierra. En el budismo se cree que una antigua ciudad llamada Shambhala estaba en las profundidades de la tierra. Entonces es como una idea común el este. Y si no, pregúntele a Julio Verne, que igual él también escribió su libro Viajes a la Tierra. Es que hay muchos escritos sobre esto de que supuestamente en el centro de la Tierra hay un mundo, pero esto también porque es importante y por qué lo estamos mencionando, es porque según esta gente loca, ellos provenían de unos gigantes que estaban en una ciudad llamada Agartha, que estaba en el centro de la Tierra. Entonces, dentro de esta teoría hay como dos subteorías, digamos, hay como dos variantes de la teoría, digamos. Una es que vivimos en la corteza y en el interior hay otro mundo que no conocemos en el que se encuentra el misterioso reino de Agartha donde viven los humanos supremos. La otra es que nosotros somos los que vivimos en el interior de la Tierra y los seres superiores están pues arriba, afuera. Siendo superioridad. Sí. Dice que Edmund Halley la propuso en 1692, y el planeta, según él, está formado por dos capas internas concéntricas y un núcleo más interno con atmósferas entre cada capa. La atmósfera interior es luminosa y es así como se explican las auroras boreales. Dentro del planeta habría una serie de esferas que giran independientemente unas de otras respecto a la superficie exterior y estas esferas son las que estarían habitadas. A mí estas teorías lo que me fastidia es que las hacen de una manera que uno no se las puede creer. Por más que quisiera, porque como así que mucho. Es como lo que yo siempre he dicho de lo de la que la Tierra es plana. Listo, la Tierra es plana. Está bien, te lo compro. No tendría sentido los tsunamis, pero está bien, se lo compramos. La Tierra es plana, pero entonces ¿para qué la recubrimos con un domo? Hagámosla redonda de una y ya está. ¿Para qué nos complicamos? Para que sea más estético. En fin, en el siglo XIX, el capitán J. Cleves volvió como a sacar a la luz esta teoría, diciendo que pues efectivamente estaba hueca, pero no solo que estuviera hueca, sino que para poder entrar a ese mundo se podía entrar a través de los polos. Y los desgraciados creían que efectivamente esto era real y de hecho hasta hicieron expediciones. Hicieron una expedición en la cual llevaron supuestamente una base a Alaska, para poder, a la Antártida, para poder pues poner ahí la base, pero en realidad se cree que fue pura mierda y que lo que querían era encontrar la supuesta apertura. Y de hecho hay mapas de ellos mostrando cómo sería la Tierra si efectivamente esto existiera y si se pudiera llegar a Agartha, que era donde ellos pretendían y querían llegar, pues por lo que creían que ahí estaban los seres supremos de donde provenían ellos. O bueno, esa parte nunca entendí bien si era que creían que provenían de ahí o qué exactamente. Hay un anime que se llama Viaje a Agartha. Oh, yo no sé eso. Yo sí estaba echándole mente desde ahorita porque yo como hay una serie o algo de Agartha o libros, yo qué sé. Un libro se llama Agartha, el mundo interno de la Tierra, el libro de Mariana ahora sé cómo se pronuncia eso porque es una T y luego viene una J. Después nos leemos y vemos eso y también ustedes saben, a ver, aquí en estos nosotros educamos harto, buscamos hasta referentes, hasta cosas que pueden leer. Pero bueno, otra de las cosas que cogió esta gente para poder fundar su religión, por llamarla de alguna manera, fue otra teoría, o sea que era también con lo de Agartha, pero es que había una sociedad neopaganista que era como que la que más la defendía y la que promovía que esta ciudad supuestamente sí existía, que era la sociedad Tul, o de Tul, la sociedad de Tul. Me los imagino llenos de la tela.
Turi. Y pues sí, ellos como que también promovían, o sea, esta sociedad no decía en Agartha hay arios superiores, no, pero sí decían que habían seres superiores y estos seres pues eran bastante blancos hegemónicos. Esta tierra había sido construida por gigantes de cabellos rubios, ojos azules y piel clara. ¡Cuánto eurocentrismo! Ajá. Quienes dominaron el mundo durante mucho tiempo y después perdieron su dominio por mezclarse con los subhumanos, seres inferiores a ellos y en parte animales, y por esta razón se habían ido al centro de la Tierra. Yo tengo una pregunta tengo yo. Bueno, estos seres ¿Cómo se existían mezclaron? también, pero no solo eso, las subespecies, ¿de dónde salieron? O sea, es como si, digamos, yo me metiera con un perro y tengo descendencia, ¿a eso se refiere? Pues es que, vea, lo siento, suena raro, pero eso también suena raro. O sea, si ellos eran súper gigantes, súper Son superiores, ¿no? Es que eran. furros. Las subespecies son furros. Y hablamos de una señora muy interesante, llamada Elena Blavatsky. Fue ella la que trajo esa tierra de nuevo a su gloria, pues aseguraba que podía hablar con estos gigantes. Ella era teósofa, filósofa y una apasionada por el ocultismo, cosa que sacó de su padre, quien también era ocultista. Ella decía que esta raza superior vivía en el Tíbet y Nepal, y ellos, al refugiarse en las entrañas de la tierra, habrían creado Agar. Yo a Elena Blavatsky la topo es por un libro. ¿Por cuál libro? Es que en el libro de Bagdad, si no estoy mal, mencionan a Elena Blavatsky, Con que razón, les a mí estuvo también me sonaba ayudando. la vez. La Blavatsky de la vida real aseguraba haber viajado al Tíbet, donde conoció a estos gigantes, quienes se iniciaron a contarle todos sus secretos y las ciencias ocultas. Ella creó una sociedad teosófica donde enseñaba esos artes que le enseñaban los seres superiores, aunque ella solo le enseñaba esto a quienes tenían altos rangos en la sociedad. Nuestro enemigo Bigotón entró en esta sociedad en 1919 y fue de ahí donde sacó que los arios eran descendientes de la raza superior. Blancos y rubios, como ellos también, entonces tenían que ser ellos también superiores y gigantes, bueno, gigantes a su manera. No gigantes en cuerpo, pero sí gigantes en grandeza. Esta sociedad de Tul no salió, o sea, no fue como que Blavatsky se la inventara como tal, sino de hecho, el que se podría decir que se la inventó fue Piteas. Aquí hay una cosa que a mí se me hizo muy curioso y es que Piteas, quien fue un geógrafo griego del siglo IV antes de Cristo, él habló sobre la tierra de Tul, pero así se llamaba la tierra. O sea, fue esta señora la que le puso Agartha. No sé por qué. Porque Para que sonara más épico. Según Piteas, Tul era una isla legendaria que se encontró él, y lo anotó en varios de sus diarios, en el Atlántico Oeste. Y según él, esta era una tierra de fuego y hielo donde el sol nunca se ponía y que estaría a unos 6 días al norte de la actual Gran Bretaña. Y pues de ahí fue donde cogió esta señora lo de que supuestamente podía hablar con esta gente. Pero entonces sí se me hace muy curioso eso. Pues definitivamente como se nota que la historia la escribe el que gana, porque literalmente ella habla de una ciudad, de una tierra llamada Tul. Qué interesante, pues yo ahora voy a decir que se llama Agartha y mi sociedad es la que se llama Tul. El Bigotón no solamente cogía cosas de religiones, como ya hemos visto, sino también, por ejemplo, de ocultismo. Y una de las cosas que ellos solían hacer es que crearon un instituto del péndulo en el cual usaban péndulos, ¿ok?, para encontrar cosas. Y una de las cosas que supuestamente encontraron gracias a los péndulos fue donde estaba Mussolini tras la caída del nazismo. Y se basaban en muchas, o sea, que se usaban los péndulos para buscar muchas cosas. Ahí trato de raro, ¿no? O sea, porque yo nunca he visto que usen los péndulos para encontrar cosas. Todas las veces que he visto a gente usando péndulos es para comunicarse con gente del más allá. También se supone que se usan para el hipnosis. Pues supongo que en ese sentido como encontraban las cosas perdidas que querían encontrar. Yo hipnotizando a alguien podría entrar el camino al agua. Espere. Mario Mendoza también sacó como algo que tiene Agartha en el nombre. Una serie de libros que se llaman Mensajero Agartha. Aquí viene algo que a mí se me hizo muy curioso de leer y es que una de las principales personas ocultistas a la que el Bigotón se consultaba era judío y de hecho fue ese señor el que lo convirtió en el gran orador que fue y fue el que predijo, pues supuestamente, ¿no?, el que predijo cuándo iba a llegar ese man al poder. Este judío se llamaba Eric Jan Hanussen. Ese señor era un gran aliado del Bigotón, pero antes de iniciar a ser el Bigotón presidente murió y no se sabe si este tuvo algo que ver o no, que se cree que no, por lo que eran afines, se cree que no, pero sí es algo muy congeniado en ese sentido. Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac en el nombre de Dios. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Bueno, y ahorita vamos a entrar un poco como de dónde viene este antisemitismo, porque bueno, sí, se creían superiores, pero ¿por qué tenían contra los judíos? Entonces, por favor, coméntanos
de dónde venía este problema. Pues digamos que la información completa probablemente no la tenemos, pero No. algo que estaba dentro del contexto y que era muy interesante a la hora de observar que realmente el antisemitismo no era algo solamente del Partido Nacional Socialista, es que existía una revista llamada Ostara. Esta teoría estaba llena de teorías Esta revista. esta revista estaba llena de teorías racistas contra, pues, contra la gente del pueblo judío. Entonces se podría decir que tal vez puede ser que de ahí vino parte del antisemitismo de El Bigotón. Este señor abominable hacía parte de una asociación llamada Liga Antisemita que se convirtió en una doctrina política promovida por varias figuras importantes en Viena, que fue la ciudad en la que Hitler estudió. Entonces, pues digamos que tal vez haya un poco más de contexto social en tema, porque siendo en Viena, eso significa que el tema antisemita no era solo de Alemania. Desconozco otras fuentes al respecto, pero claramente ahí hay más tela que cortar. Sí. Pero nos da como una pequeña, más o menos, idea de que lo que ya estaba diciendo yo al comienzo, no eran solo ellos, sino eran varias personas las que tristemente tenían este racismo interiorizado y que aparte, pues, por ejemplo, la revista esas ya que fuera más expandido y pues que habían asociaciones que expandían aún más el racismo. Entonces, Pues, hay que verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, ahorita puede que haya mucha democracia y eso, pero todo el tema con Estados Unidos y el cheto senil, Donald Trump. el cheto senil. Así le dice una muchacha en TikTok. Ese apodo me gusta. Sí, y al Elon le dice Elon Mostio. El cheto senil llegó al poder es por un contexto sociocultural que hay de, pues en Estados Unidos el tema de la xenofobia es bien denso, así que siendo un país en el que a mí literalmente una persona random me podría dar un escobazo porque se dio cuenta que soy latina, o peor, porque pues pasa, Ajá. Gringolandia, pues no es tan raro que en ese sistema democrático y con la alza tan salvaje que ha habido a nivel mundial de los sistemas de derecha, de las ideologías de derecha y absolutistas, entonces no es tan raro que una persona como el Cheto Senil, que tiene procesos ya, o sea, que ha sido condenado, tiene procesos de que es un criminal, el man, pero aún así está en el poder. Entonces algo así puede perfectamente pasar con mi amigo Luis. Por eso mismo es que hemos está al revés, porque ¿cómo es posible que gente así sean los que gobiernen? Gente así no debería poder gobernar. O sea, en realidad yo no sé quién podría gobernar, porque a la hora de la verdad nadie puede gobernar. Pero gente que haya estado muerta yo qué sé, en corrupción, en que ya hayan estado en la cárcel, esa gente sí que menos debería ser los que lideren a todo un pueblo. Pero bueno, como ya dijo mi hermana, existían las SS y las cuales eran la Guardia Negra del Führer y eran pues los que se encargaban de protegerlo. Pero para entrar aquí había una serie de cosas un poco, yo no sé, yo no hubiera entrado ahí. Tenemos aquí 4 reglas principales. La primera es que se les pedían certificados que garantizaran la salud tanto de quien quería ingresar a la CSS como de su familia y un árbol genealógico desde 1650 para garantizar la pureza aria. Además, Himmler, que era el jefe de la orden, exigía la poligamia para que hubieran más nacimientos y así extender más la raza aria. Al menos no había incesto. Pues intentaban que no hubiera, aunque sea como sea, teniendo en cuenta que tenían que, o sea, que eran arios puros. Dudo mucho que literalmente en ningún momento no se hayan emparentado con Sí, familiares lejanos. entre primo y primo. Tercero, los soldados de la SS solo se podían casar si Himmler lo aprobaba. Tenían que llevar certificados de que gozaban de buena salud, árbol genealógico que demostrara que eran arios puros tanto del hombre como de la mujer. Y por último, con esos árboles genealógicos se aseguraban también que no estuvieran emparentados. Yo sinceramente no quiero a nadie lo suficiente como para tener que hacer tanta mierda para poderme casar con esa persona, ¿ok? Qué pereza. Aparte que, pues ahí sí ya depende de cada quien, pero yo no estaría de acuerdo con que mi marido esté con otras mujeres y aparte tenga descendencia con esas otras mujeres. Y eso era otra cosa de lo que Himmler pretendía que sucediera. Continuando un poco este tema de la Guardia, la Orden Negra, la CSS, pues esta organización además estudiaba geometría sagrada, geomancia y simbolismo cósmico. ¿Qué es el simbolismo cósmico? No lo sabemos. Es cósmico. Entonces, cuando un hombre entraba a la orden, tenía ceremonias parecidas a las de las iniciaciones masónicas o de las sectas secretas. Estas ceremonias eran hechas en el castillo de Wewelsburg, donde está el símbolo del sol negro. Tiene 12 rayos porque son 12 signos zodiacales, 12 fueron los apóstoles de Jesús, así que 12 eran los dirigentes de la SS.
Cuando las familias de las SS tenían hijos, les hacían bautismo, pero no era en el estilo católico. A la madre alemana, obviamente, le preguntaban, ¿te comprometes a que tu hijo crezca en el espíritu de la ideología nacional socialista? Y al padrino del niño, ¿te comprometes a que este niño sea educado en el respeto a la concepción de la estirpe de la SS? Los niños ilegítimos eran propiedad de la Lebensborn, un programa que las SS habían creado para evitar o sea, mejor dicho, para procurar, para defender Supremacía aria. Sí, lo que hablábamos, era un criadero, pero en vez de animales, pues seres humanos, y que se mantuviera pues esa raza pura. Entonces ellos se encargaban de decidir si la madre podía criar o no al niño. Si no o sea, si decidían que no podían criar al niño, los daban en adopción a familias ricas de la SS y borraban todo rastro de su nacimiento para que nadie se enterara. Esa gente en serio que era medio loca, ¿no? O sea, ya llegara, bueno, o sea, entiendo por qué hicieron eso, teniendo en cuenta su ideología de que solo los puros podían gobernar al mundo, pero también que, o sea, que baila, ¿no? Porque hasta ponerse a mirar que los nacimientos y cómo así que este man decía si te puedes casar, no te puedes casar. Y pues, o sea, yo por lo menos no soy católica, así que a mí los bautizos como son en la iglesia católica, pues pero que su razón de venir al mundo sea para servir a las SS y para cumplir las órdenes de la SS y para hacer que las SS sigan prevaleciendo. Qué desagradable nacer con ese objetivo y ay sí tocaba decir, ¿acaso yo te pedí venir al mundo o qué? Otra de las cosas que esta gente tenía en su poder, que por cierto se me hace un poquito gracioso teniendo en cuenta que no eran católicos, es que ellos tenían una lanza que se llama la lanza Longinos, pero está diciendo bien el nombre, que es la lanza sagrada con la que supuestamente, ¿no? Le cortaron el flanco a Jesús. Sí, fue con esa con la que verificaron si estaba vivo o muerto cuando pues, ya había sido crucificado. Esta lanza estaba de mano en mano, la tenía mucha gente, y pues el último fue el Bigotón, el cual la tenía en la Catedral de Santa Clara y lo mantenía vigilada, ¿okay? Tenía un escuadrón de las SS vigilando que nadie se la robara ni nada. En este momento creo que está en un museo, pero no recuerdo en cuál. El caso es que sí. El Louvre. Sería muy gracioso, pero no es en ese. Eso sí estoy segura. En el británico. Una cosa curiosa de esto es que la intentó tener Napoleón, pero se la quitaron de las manos. Él sí no lo consiguió. Si no hubiera sido otra cosa que hubieran tenido en común, pero no, él sí no la consiguió. En ese sentido, una muestra interesante de cómo el nacionalsocialismo fue agarrando pues cosas de otras religiones, símbolos y cosas, como en este caso la lanza, pero igual lo volvieron, pues como que lo tergiversaron para que se acomodara a sus objetivos. Pues tenemos el hecho de que mientras estuvo el Bigotón en el poder, el día de Navidad cambió. O sea, ya no se celebraba la Navidad el día 25, como se suele hacer a nivel mundial, sino el 21 de diciembre, que es el día del solsticio de invierno. Y no se celebraba, pues no era una celebración familiar, sino era una celebración de la Guardia Negra de la SS. Pero como ya hemos dicho, no solamente el Bigotón era el que tenía ideas raras, sino que Himmler también era medio rarito el señor. Él creía que era la reencarnación de Enrique I el pajarero. Y entonces creía que era como también otro ser importante que estaba destinado a cambiar el mundo de alguna manera, y él pretendía convertir a todos sus militares en monjes guerreros. En monjes guerreros. Y por eso era que hacía como que todo fuera que ellos y que las SS todos cerraban solamente ese grupito. Y también él creía que estábamos en una era oscura en la que se necesitaba una regeneración y que se necesitaba que volvieran a resplandecer las razas puras, o más bien la raza pura. Y por eso él estaba dispuesto acabar con quien no fuera ario, porque él sí estaba dispuesto a acabar con Raimundo y todo el mundo siempre y cuando no fuera ario. Supuestamente al hacer eso se iba a salvar el mundo de la destrucción, porque ya no iban a haber más mezclas. Entonces, ¿cómo iban a hacer cócteles? Pregunta seria. Respecto a lo de los niños, igual los planes de Himmler eran raros porque yo no sé cuánta gente pretendía que iba a nacer en esos 8 años. Según él iba a nacer medio mundo, pero pues en realidad no nació tanta gente. Me pregunto por qué, teniendo en cuenta que era tan difícil. No nacieron tantos niños, entonces pues no logró sus objetivos. O sea, eso igual sí se veía venir, pero yo no sé en serio qué pretendía, cómo pretendía que naciera tanta gente en tan poco tiempo. Y teniendo en cuenta que había tantas cosas que tocaba seguir, ¿no? Porque si hubiera sido simplemente nazca un montón de gente, pues ahí sí hasta de pronto hubiera conseguido. Pero entonces, como no consiguió lo que pretendía hacer, hizo que varias personas de su guardia negra
secuestraran a niños, ¿ok? Niños blancos. A niños blancos que se encontraran por ahí, básicamente, para, pues bueno, no eran varios puros, pero te criamos como si lo fueras y entonces lo inicias a hacer. Además eres blanco. Otra de las cosas que hicieron y que volvemos a lo que decimos, que es que recolectaron de varias partes cosas para crear su gran ideología, fue que crearon la ANERVE, perdón, bueno, no sé, la sociedad Eso me de, enerva. la sociedad para la Y a la investigación, diosa Minerva también. la sociedad para la investigación, Ella sí que se enervó. la sociedad para la investigación y enseñanza sobre la descendencia ancestral. Y esta sociedad estaba buscando el Santo Grial. ¿Usted sabe qué es el Santo Grial? No. Pues cuéntanos, por favor. Amigos míos, ustedes sí son mis amigos. A menos que sean racistas, homófobos o algo así, ahí no son mis amigos. Pero bueno, anyways, igual les voy a contar que es el Santo Grial. Ese es el cáliz donde se tomó el vino en la última cena. Además que se dice que, es que no me acuerdo de si es Jesús o C de Arimatea, no sé, el Arimateo pues. Ahí en ese mismo cáliz, debe ser uno de los apóstoles, porque si no, porque tenía el cáliz. Debe ser uno, la verdad no estoy segura de quién era. Pero yo creo que sí, porque aparte porque sí iba a secar a Jesús. Sí. Anyways, era del combo de Jesús, ¿ok? Y entonces el man vio y pues, dentro de esa misma copa recolectó un poco de la sangre de Jesús, probablemente para hacer un rito satánico. Y pues digamos que en teoría con esa doble transmutación del vino, porque recordemos que el vino es la sangre de Jesucristo y luego tener ya literal la sangre de Jesucristo. ¿No cree que por eso fue que lo hicieron? Sí. Para entonces, que fuera literal la sangre de Jesucristo. Sí, doblemente poderoso. Entonces es un símbolo, pues es un objeto que es considerado mágico y sagrado y pues por ende poderoso. Y por cierto no lo consiguieron. Porque ni siquiera se sabe si realmente existe. Porque aparte en algunas otras no culturas, como que en algunas otras leyendas, el cáliz es otra cosa. De hecho, les invito a que vean mi video de los secretos de Da Vinci, en el cual explico otra versión de qué podría ser el cáliz, si es que no es literalmente un cáliz. También otra cosa que fue muy curiosa en esta guerra fue que los pretendían hacer un montón de armas, de las cuales básicamente no hicieron ninguna y solo quedaron en prototipos, pero hubieron otras que, o sea, según entendí, ninguna la lograron hacer, pero en la guerra parecía que sí las habían logrado hacer, pero parece más que fue simplemente una guerra psicológica. El caso es que, pues, como ya les dije, la mayoría son prototipos, los cuales van a estar viendo en pantalla porque tenían unos nombres tan extraños que no pienso ni siquiera intentar mencionar eso, ¿ok? Y porque, pues, en realidad, como ni siquiera se llegaron a construir, no importa. Pero también es que intentaron hacer otras armas más peligrosas, por decirlo así, y no solo peligrosas, sino que demostraran que eran los enviados de los seres supremos. Digamos que aquí justo tiene que ver una cosa. Yo ayer vi un TikTok que hablaba de cómo no tiene lógica que las personas geek sean pues de derecha. ¿Las personas qué? Geek. Para nosotros los ignorantes. Yo no sabía que se les decía así también. ¿Por qué se les dice así? No sé, en inglés les dice así geek. Anyways, el caso es que, pues, por ejemplo, justo mencionaba que el tema de Star Wars, pues, tenía que ver con las guerras y eso, que pues contra el imperio. Entonces, me imagino yo que de ahí se inspiraría en parte George Lucas. Pero los alemanes quisieron crear un rayo de la muerte, un arma magnífica que supuestamente lanzará un rayo de energía tan potente capaz de destruir en segundos a cualquier enemigo o a cualquier planeta, como le pasó a Leia en la película de A New Hope, que vio cómo destruyeron su planeta con la primera estrella. Sí. Tiene sentido, ¿eh? No lo había pensado. No lo había pensado que se pudieran haber inspirado en eso. Es porque no eres geek. Exactamente, eso es lo que pasa. Otra de las armas que pretendían crear es el espejo Ustorio, un proyecto que realizaron en 1925, pero solo quedó en el, ¿cómo se dice? El boceto, no el plan. Y esto es más loco, ¿ok? Este iba a ser un proyecto más loco y es que iban a enviar un espejo gigante al espacio, ¿ok? Para que quedara en órbita con la Tierra dando vueltas. ¿Y cómo lo iban a subir? ¿Usted sabe que esta gente está loca? Con el poder del Hitler. La raza aria iban a manifestar todos al mismo tiempo y con un poder de manifestación tan fuerte que ni siquiera iba a ser necesario elevar el espejo porque se iba a crear uno en la atmósfera. Supongo que lo iban a subir con un cohete y lo iban a poner en órbita, así como ponen en órbita los satélites. La verdad no sé. El caso es que lo que pretendían es que este espejo supuestamente iba a tener un diámetro de 1600 metros y iba a estar en órbita a 30.000 kilómetros de la Tierra. Yo tampoco sé qué significa.
Malas matemáticas. El caso, Estudié diseño. el caso es que pues pretendían poner eso ahí y que luego pudieran con la luz del sol guiar. Es que eso, esta gente no tiene, o sea, no tiene sentido lo que pretendían hacer. Pretendían hacer que la luz del sol se reflejara en el espejo y del espejo cayera a un punto específico para acabar con ese punto específico, pero ¿cómo pretendían poder mover el espejo a su voluntad? Usted sabe que uno puede generar fuego con una lupa, ¿no? Ah, sí, eso yo lo sé. Por eso, esa es la misma lógica. No, porque o sea, sí, entiendo esa lógica. Mi pregunta es cómo van a hacer, digamos, aquí está la Tierra y el espejo está aquí. ¿Cómo hace para que justo el rayo dé donde ellos quieren que dé? ¿Cómo hace uno para hacer que una lupa incendie lo que tiene que incendiar? Moviéndola, pero ¿cómo van a mover el espejo Bueno, desde eso tan sí, lejos? si acaso. A eso es a lo que voy. ¿Cómo van a Bueno, poder mover es el que, espejo desde tan lejos? es que yo le estaba entendiendo que era que no entendía cómo el espejo iba a hacer No, eso. eso sí. Aunque, el espejo para que produzca eso, tiene que la luz reflejarse en la parte del espejo, ¿no? Tienen que haber dos espejos. Exactamente. Entonces, sea como sea, aparte de que obviamente no lo pudieran hacer, no tenía lógica. Si en todo caso hubiera sido como un espejo aquí reflejando al otro espejo, capaz está más. Tendría que haber como que hartos espejos, uno reflejando en el otro para que si el rayo cayera donde ellos querían que cayera. Pero igual es que como, bueno, listo, vamos a suponer que quieren que caiga aquí en Colombia. ¿Cómo van a hacer que caiga aquí en Colombia? Yo creo que incluso si quisieran hacerlo de esa manera no necesitan sacarlo del espacio. Pero bueno, el caso es que obviamente no pudieron hacerlo. Impriman más lupas. Y también supuestamente estaban haciendo ovnis. Hay uno que yo no entendí que fue básicamente como que gracias a que se extendió la leyenda de que habían hecho ovnis, toda la gente inició como a imaginarse cosas más interesantes y más Histeria locas. colectiva. Y entonces supuestamente crearon la gran campana NASA, la cual supuestamente pues iba a ser muy grande, iba a ser tal cual una campana, con reacción química como que iba a sacar luz. O sea que al sacar la luz mataba a todo el mundo y a todo lo que era a su alrededor. Una bomba. Era como una bomba atómica, pero en una campana. Pero pues como ya le digo, eso suena más a leyenda popular a que realmente... O sea, como que no encontraron ni planos ni nada, sino que apareció en un libro y entonces la gente dijo, esto lo escribió un historiador, es verdad. Ajá, pues así funcionará. Y hay otro que fue como el que lo popularizó más esto de que supuestamente sí habían ovnis. Okay, hay algo que se llama Foo Fighters. Y no es la banda de rock. Porque así como yo, seguramente hay gente que solo reconoce a los Foo Fighters por las canciones. Ya sé qué canción está cantando. ¿Yo qué? Anyways, entonces los Foo Fighters también son como están relacionados al mundo de la ufología, ¿no? Yo como no estoy metida en ese mundillo, no tenía conocimiento de ese concepto, me acabo de enterar, me acabo de informar. Entonces se creía mucha gente dentro de, pues, de los aliados, creían que Alemania usaban Foo Fighters pues para, dentro de la pelea, como que habían ovnis alemanes que parecían globos luminosos que lanzaban llamaradas, se movían a grandes velocidades y eran muy buenos maniobrando, perdón. Y pues que igual lo curioso ahí en eso, en todo caso, es que a pesar de que hubo muchos avistamientos, con los UFOs normales, los ovnis, pues no le hicieron daño a nadie. Realmente no hay como registro de que hubieran habido bajas o cualquier tipo de daño pues de parte de esos Foo Fighters, de parte de esos ovnis, y pues tampoco hay pruebas de que eso realmente haya sido pues cosa de los nacionales socialistas. Básicamente dijeron, vemos luces raras en el cielo, son los... Y entonces así quedó. Pero entonces no hay ni siquiera pruebas de que realmente hayan visto esas luces. Puede ser simplemente invención de ellos. O que sí las vieron, pero no tenían absolutamente nada que ver con los nacionales socialistas. Sin embargo, debido a un modelo que hay, que se supone que lanzaron en el año 1944, un año antes de que terminara la guerra, que fue su nave B-7. Entonces se supone que esa nave era súper rápida, que al ser como un vehículo que era discoidal, es decir, en forma de disco, pues se supone que podía andar a unos 2000 kilómetros por hora. Entonces eso reforzó naturalmente la teoría de que habían Foo Fighters, ovnis. Lo que yo entendí, en Alemania supuestamente lo vieron. Entonces corrió la voz de que lo tenían. Pero no hay pruebas, ni hay... Y vencerás. Y no hay tampoco o sea, no hay... Ay, otra vez se me olvidó el nombre. ¿Plano? Tampoco hay un plano de eso, o sea, pero simplemente es como que alguien dijo y entonces todo el mundo dijo es verdad y pues se esparció como la pólvora y pues mucha gente, qué miedo, van a destruir el mundo.
Fuente, créeme. Literal. Y otra de las cosas más que hicieron que muchas personas creyeran que realmente el bigotón era el enviado supremo y que además justificaban, entre comillas, por qué era que hacía las cosas que hacía, es que mucha gente decía que estaba endemoniado. El devil. Porque pues una persona normal no puede pensar como él, obviamente. Tiene que tener ayuda o divina o divina. Diablo. Entonces sí, decían que el bigotón estaba endemoniado y era esta la razón por la cual era tan malo y también por la cual su humor cambiaba tanto. Él era una persona muy volátil por lo que entendí. Entonces un día estaba feliz, al otro estaba bravo y en un momentico se ponía súper enfurecido y luego de repente se le pasaba. Algo así entendí yo. Y pues que eso se debía a que Suena estaba que endemoniado. necesitas terapia. Sí que la necesitaba. Entonces decían que, digamos que cuando él estaba hablando de cómo tenían que salvar a la supremacía aria, entonces se volvía, o sea, su poder, su energía, su aura cambiaba de tal manera que parecía que fuera otra persona. Prueba más de que estaba endemoniado y no de que era una persona muy expresiva. Más bien yo diría que es una prueba de que la gente se sugestiona muy fácil. Eso es literal. La mente es poderosa, si no fuera ese el caso no existiría el placebo. Y también yo creo que por eso fue que hicieron lo de los UFOs y toda esa vaina. Yo no creo que realmente ya existía nada de eso, independientemente si vieron luces o no, porque pues mucha gente ve luces Era en la el cielo. señal de Batman. Además hay que tener en cuenta que teniendo en cuenta los rayos solares y esto es completamente normal que se formen luces en el cielo y en... Si no más ahorita la gente ve cosas raras en el cielo, ya son ovnis. Ahora imagínense en esa época que aún era más extraño y no habían tantos efectos explicados por la ciencia. Aquí hay una cosa que me causó mucha gracia y es que según un otro video que yo hice en otra ocasión, había gente que creía que el Papa Pío XII estaba a favor de los nazis. No porque en algún momento dijera estoy a favor de ellos, sino porque nunca usó su poder como papa para frenar la guerra, para decir algo en contra, o sea, nada, simplemente fue como que así eso está pasando, Al menos cagada. hubiera hecho la de Maluma. Sí, al menos, pero no, o sea, él no hizo nada. El caso es que, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque se supone que ese papa intentó hacerle un exorcismo al bigotón. O sea, yo personalmente hablando no creo en los exorcismos. No creo que los demonios se nos puedan meter a las personas y hacer que hagamos cosas sin nuestra voluntad. Pero más allá de si eso existe o no existe, una cosa sí puedo yo estar 100% segura y es que para liberar a alguien del demonio necesitamos estar con ese alguien. Y no creo que el Papa Pío XII desde Roma pudiera liberar al bigotón del demonio estando él en Alemania. Pero bueno, el caso es que supuestamente lo intentó 3 veces y no pudo ninguna de las 3 veces. Exorcismo telepático. También el Papa Benedicto XVI creía que lo que estaban haciendo ellos era obra de Satán, no obra de que unos humanos pensaran somos malos, hagamos algo, sino que el diablo los estaba tentando y cayeron como pendejos. Y pues lo que yo estaba diciendo que se reforzó que era el ser supremo es que estuvo a punto de morir el bigotón muchas veces y en todas se salvó. En cara al respeto. Cuenta la leyenda del bigotón que mientras combatía en la Primera Guerra Mundial una misteriosa voz angelical le dijo que abandonara el refugio en el que estaba. Salió y aunque afuera había tiroteo y toda la vaina, en el refugio estalló una granada, entonces se salvó. Y también se salvó el tiroteo. Sí. Se Así que sí, salvó. y esa fue la primera señal que dijo, am I Jesús? ¿Acaso soy el elegido del mundo? Entonces pues también pues empezó a crear su delusion de que pues el destino lo iba a proteger porque tenía una misión muy especial en la vida e importante: Make Germany Great Again. Literal. Además hubo una vez que durante la misma Primera Guerra Mundial un soldado británico le perdonó la vida porque pues fue como que lo vio que estaba herido pero no lo remató, sino fue como este güey igual se va a morir, pues no se murió. Volvemos a decir, eso prueba de que si fuéramos al pasado a intentar acabar con él, pasaría algo y no se moriría. No sale el tiro por la culata. No morimos nosotros. La siguiente refuerza mi teoría y es que incluso el bigotón quiso acabar con el bigotón. Intentó dejar de existir con un disparo en su cráneo. Pero una mujer de un camarada se lo impidió. O sea, pues, seguramente forcejearon como para tratar de alejar la pistola de su cráneo, de su cabeza. Lo otro que también es muy impactante ya después de todo este tema de la Primera Guerra Mundial, la vida y el bigotón queriendo acabar con el bigotón, pero el destino, el devil, Dios, I don't know, impidiéndolo. Entonces, una vez que llegó al poder, sufrió de
42 atentados y sobrevivió a todos. Yo digo que el man era amigo de Carranza. ¿Por qué de Carranza? Sí, ¿sabes quién es Carranza, no? ¿Quién es Carranza? Pero nunca leí ningún libro de Carranza. Ahorita no es escritor y estoy confundiendo. ¿Quién es Carranza? Era uno de los grandes esmeralderos colombianos. Ah, ok, entonces no es... ¿Sí? Y el man ese fue otro que le hicieron muchos atentados y no se moría el hijo. Se moría su guardia, se moría quien sea, pero no se moría Carranza. Y hasta donde yo recuerdo, puede que me equivoque, ese señor se murió fue de enfermo y viejo. Eso me hace acordar que Elena Blavatsky, no lo puse porque no estábamos hablando de ella, pero esa señora también le pasó de todo y no se moría hasta que un día le dio gripa. Sería yo. Y entonces se murió. Anyways, hablemos de los 2 atentados más destacados a nuestro bigotón, al diablo, durante su periodo como líder supremo del Partido Nacional Socialista. El primero fue en 1938. Johann Esler atentó contra el bigotón en una cervecería de Múnich. Introdujo una bomba con un temporizador cerca de donde iba a estar el bigotón. Siempre se sentaba en el mismo sitio, pero... Ahora. Era una persona muy metódica, pero dijo, no, yo tengo como pereza de quedarme acá y salió 7 minutos antes de que la bomba explotara. Luego, el 20 de julio de 1944, hicieron la operación Valkyrie. Introdujeron una bomba en un maletín que dejaron cerca al bigotón durante una reunión en la que iba a estar. Sin embargo, una vez que la persona que puso el maletín en su sitio salió de la reunión con un pretexto pues para evitar morir en la explosión, otro oficial bien haya sido porque lo sospechó, porque yo qué sé, pero pues aparentemente con el pretexto de mirar unos mapas movió el maletín y pues al final lo alejó la bomba de... Entonces pues nuestro bigotón sufrió solamente heridas leves, no le pasó nada. Por el contrario, el señor que alejó la bomba. Sí, se fue al papá. Ajá, él sí. ¿Ve? ¿Para qué lo alejaba? Ah. ¿Cuándo ha visto que a los... Efectivamente. Una cosa sí podemos decir y es que más allá de si estaba endemoniado, estaba bendecido por los seres supremos o lo que fuera, de buena cera. De buena cera. Ese sí tenía buena suerte porque todo le pasó, hasta él mismo atentó contra su vida y no lo logró. Aunque a mí me hace un poco de ruido el tema del intento de morición, ¿sabe por qué? Porque no es tan probable que uno intente morir con otra gente para que se lo impidan. Eso suena más a que fue otra vez uno de sus intentos de demostrar que era el poderoso y que tenían que salvarlo porque si no, pobresario. O sea, no es imposible, no estamos diciendo que no, o sea, puede Pero pasar. teniendo en cuenta todo lo que ya hemos dicho en este Pero podcast. Estadísticamente, ni siquiera eso, no. Estadísticamente, que una persona con ideaciones lo haga frente a otras personas no es lo más probable. Sí, no, sí, esa parte está un poquito sospechosa. De hecho, ¿quién nos asegura que realmente pasó? Exactamente. ¿En qué momento dijeron que se pasó? Porque podrían haberlo dicho después simplemente como para... Porque supuestamente la señora, una fuerza la estaba obligando a impedirle que él hiciera eso. Además, los 42 atentados, todos fueron reales. Eso también es una pregunta interesante. Que aquí digan que todos hayan sido reales, no significa que todos hayan sido reales. Y también, pues, muchas suertes sí fueron reales porque... Significa que pasaron a la historia como reales. Y como pasa con casi todas las celebridades que dejan este mundo y todas las personas importantes que dejan este mundo, se cree que no murió. Para los que no lo saben, él se quitó la vida con veneno cuando se acabó la guerra. Cuando se dieron cuenta que ya tomaron Berlín, fue la ciudad en la que murió. En Berlín, sí. Entonces, cuando ya los aliados lograron tomar Berlín, entonces dijeron, no, pues ya valió verga, obviamente yo no voy a pagar por mis crímenes, ni bruto que fuera, o sea, what the fuck. Y entonces él tenía una esposa que básicamente se casaron y perdieron la vida. Pero bueno, él tenía esta esposa y los dos se quitaron la vida de la misma manera. Aparte un montón de gente de las... Casi todos se quitaron la vida con veneno. Himmler, por ejemplo, fue uno. Himmler vendió al bigotón para ganar un puesto con el nuevo gobierno y cuando el nuevo gobierno le dijo no ni mergas, usted fue una desgracia para este país, también merece, o sea, no me importa que me haya ayudado, no merece vivir. Se quitó la vida envenenándose también, solo que él fue con cianuro. No recuerdo en su momento el bigotón con qué fue. El caso es que el bigotón se quitó la vida con su esposa, pero los que encontraron el cuerpo fueron rusos y los estadounidenses nunca le creen a los rusos. Ya lo hemos visto en un montón de películas, pero más allá de eso, el caso Incluso es... en Stranger Things
los malos siguen Los siendo monstruos eran los los rusos. El caso es que cuando encontraron el cuerpo, supuestamente, o sea, cuando mostraron el cuerpo, los cuerpos, porque los dos estaban todos ennegrecidos de que habían sido quemados. Entonces para el FBI fue como que, ¿y por qué están quemados? Eso es raro, esto es sospechoso, ¿qué pasó? Y los rusos, no, es que le sacamos la dentadura y los que incineramos, porque con la dentadura ya se reconocen los cuerpos, entonces ¿qué más da? Y entonces el FBI fue como que, pues, y ¿sabes los qué? dientes. No te creo, mi rey, no te creo. Y entonces, según el FBI, no estaba muerto. Y como para el FBI no estaba muerto, pues para nadie estaba muerto. Y entonces inició a correr el rumor de que se habían venido a Sudamérica, a Latinoamérica. ¿Por qué para acá? No sé, porque aquí nunca deportan a nadie y dejan que todo el mundo entre. La verdad no sé por qué, pero supuestamente ya fue a vivir a Argentina, a una ciudad llamada San Carlos de la Bariloche, en donde hay una casa bastante parecida a la propiedad del Bigotón. Entonces se cree que efectivamente se fueron para allá y fue donde se quedaron. Aparte que mucha gente aseguraba haberlo visto, entonces como que reforzó más esto. Pero pues nunca se supo. Nunca se supo si realmente se murió ahí, si realmente huyó, si realmente llegó a Argentina. El caso es que se me hace muy gracioso que Pues como no toda leí lo persona que se importante no supone lo que crean. estuvo incluso en Tunja. Por eso, Es imagínense. en serio. Yo no me lo Pero estoy cuando inventando. eso yo no lo supe nunca. ¿Cómo así? Cuéntame más. Acá dentro de las fuentes que está de internet, voy a agarrar la que tiene mejor SEO, es decir, el primer resultado orgánico, que es de Infobae. Dice, una foto del Bigotón en Colombia. Investigador argentino asegura que el líder del nazismo estuvo oculto unos meses en un hotel de Tunja. Qué gracioso que sea de Tunja. Pero es que yo De me acuerdo. todas las ciudades, por cierto, somos de Tunja, eso es importante para nosotras. El periodista argentino Ángel Basti es el autor de las fotos de después de la guerra. El más reciente de una serie de libros sobre el nazismo y su relación en América Latina, en el cual asegura incluye imágenes que fueron confirmadas. Entonces, en 1936 se cree que estuvo unos meses en Colombia. Abel Basti, un periodista argentino que se ha pasado décadas investigando la presencia de criminales de guerra alemanes en América Latina y especialmente la posible supervivencia de Adolf Hitler y su presencia en el continente, ha publicado 11 libros al respecto. Ha presentado una nueva obra llamada Las fotos de Hitler después de la guerra, en la que incluye imágenes que él asegura fueron confirmadas por varias fuentes, además de numerosos testimonios que le permiten concluir no solo que no se suicidó y escapó de Berlín, sino que llegó a América Latina y pasó varios meses ocultos en un hotel en Tunja. En 2017, la CIA desclasificó una serie de documentos sobre la presunta llegada de Hitler a Colombia, entre los cuales se encontraba una fotocopia de una imagen que comprobaría la presencia del líder nazi en Boyacá. En su momento, la delegación de la CIA en Bogotá avisó a la jefatura en Estados Unidos que Hitler podría estar en Tunja, a unos 140 kilómetros de Bogotá, pero la agencia de inteligencia descartó la posibilidad de investigar y eventualmente capturar al criminal de guerra. Este breve documento es bastante ilustrativo respecto a la cobertura que tiene Hitler, particularmente en los Estados Unidos, porque estás diciendo que tenés a Hitler a pocos kilómetros, que se lo puede ir a capturar, y tu jefe te responde que te olvides del asunto. A buen entendedor, pocas palabras. En Colombia encontré testimonios muy buenos. Destaco el presidente de la Academia Boyacense de Historia, el doctor Javier Ocampo. Yo le creo a Javier Ocampo López. Yo no sé quién es Javier Ocampo López. Es el presidente de la Academia Boyacense de Historia. Hay que creerle, yo también le creo. Lo que pasa es que yo desde muy pequeña conozco el nombre de Javier Ocampo López. Es como el único historiador colombiano que yo sé que existe, porque como que las notas de Boyacá, o sea, los libros de historia de Boyacá y de la guerra, pues de la colonia y eso siempre venía firmado Javier Ocampo López. Dice, lo primero que me dijo es que sí, que Hitler estuvo en los 50 en Tunja. Y fue a ver a su amigo Julio Sieber, el rector de la Universidad de Tunja, la UPTC me imagino, y que estuvo en la ciudad unos meses antes de volver a Argentina. Cuando me dijo eso, un tipo que tiene un peso académico importante, me di cuenta de que iba por la buena senda, y ahí fui encontrando un par de testigos más. En la foto hay un hombre sentado junto a Hitler. El documento de la CIA dice que ese señor se llama Philip Citroën y que es un ex integrante de la CSS. Esto es falso. En la Policía Nacional de Investigaciones de Colombia busqué el prontuario Citroën y descubrí que era un holandés que ingresó a Colombia en los 50, se radicó en Tunja y dio como domicilio el edificio de residencias coloniales. Es el lugar que cita la CIA donde fue sacada la foto. Entonces el primer dato que surgió es que Citroën efectivamente había existido. A partir de ahí comencé la búsqueda de sus familiares y finalmente di con uno de sus hijos. Tenía 2 hijos varones y una hijastra mujer. Hablé con Philip Citroën Jr., que vive en Holanda. Me dijo que su padre era un militar holandés que había hecho operaciones especiales en submarino y que su jefe era Bernardo de Holanda, que era nazi, pero se hizo holandés porque se casó con la princesa Juliana, luego reina Juliana. ¿El hijo de Citroën tenía la foto? Sí. Es que cuando muere Citroën, su esposa va a un geriátrico y todo el gran archivo queda en su casa en Holanda, deshabitada. Citroën Jr. va a esa casa y saca del archivo algunas fotos, entre otras la de su padre en Colombia.
es un hecho milagroso porque al poco tiempo violentaron la casa de Citroën y se robaron todo el archivo. Cuando, cuando yo hablo con él, más milagros. Se hizo un escáner de alta resolución en Ámsterdam, se sacaron muestras de papel para ver la antigüedad de la foto y se hizo una pericia en Argentina con el perito de Enrique Pruega. En principio, que se trata de un material excepcional. Se puede corroborar que el fondo es una puerta en el edificio de residencias coloniales que por ser monumento histórico se conserva como era en esa época. Lo que me dice el perito, eso es lo bueno de que conserven la historia del centro histórico, sí. Lo que me dice el perito es que el hombre en cuestión tiene en el brazo derecho cicatrices de quemadura. Ahí mi mente empezó a volar rápidamente. Si uno se remonta al episodio Valkyria de 1944, cuando le pone una bomba a Hitler, las crónicas de época cuentan que el daño más fuerte fue en el brazo derecho por quemaduras. En esta foto, cuando se sienta, se arremanga y queda expuesta parte de la herida. Para un perito es absolutamente reconocible la cicatriz de quemadura. Yo me fui desayunando de ciertas características de las orejas, por ejemplo, que son irrepetibles en los seres humanos. Las cejas, que hay como 500 tipos de cejas, y esta ceja que corresponde con la herida. Lo que pasa es que yo soy periodista y tengo que basarme en el cuadro general, en la suma de datos. Es muy diferente para quien escucha hablar de esta foto que para quien viene haciendo un labor de investigación más amplio que exceda la foto. Vamos a pensarlo en términos tribunalicios. El fiscal aporta una foto, yo me tengo que atener a las pericias de esa foto. Si un perito me dice que la persona es Hitler, a menos que haya una contrapericia que diga lo contrario, es un elemento documental que yo tengo como prueba. Y después a esto le debo sumar los testimonios que son concordantes en tiempo y en forma, los documentos privados y públicos que van en el mismo sentido y todas las historias relacionadas que guardan un sentido razonable. Todos los testimonios que he tenido describen siempre a alguien de la misma fisonomía, mismo comportamiento y forma de expresarse. A pesar de que los testimonios no se conocen entre sí, hay una coherencia respecto a la descripción física, psíquica y al estado de salud de ellos. Es lo contrario a lo que pasa con los testimonios sobre el suicidio en el búnker de Berlín. ¿Por qué Hitler se dejaría fotografiar si vivía de incógnito? Esa es la pregunta del millón y creo que tengo una respuesta bastante aceptable dentro del contexto. Estaba protegido por Bernardo de Holanda, que ese mismo año 1954 fundó con Rockefeller el Club Bilderberg. La familia Citroën tenía relación con Rockefeller y con Bernardo de Holanda. La hijastra de Citroën le hacía los vestidos a la reina Juliana. Estaba casada con Benavides, uno de los jefes de inteligencia de Rojas Pinilla. Y hay que recordar que en los 50 estaba la dictadura de Gustavo Rojas. O sea, aquí también hubo una dictadura. Que la gente lo recuerde con cariño es diferente. Tenemos tendencia a recordar bien a dictadores. Pues a Uribe no sé por qué lo recuerdo con cariño, pero entiendo por qué a Gustavo Rojas Pinilla nos trajo la televisión y nos dio el voto a las mujeres. Literalmente, básicamente es el único argumento de la gente para decir no era dictador. Pero tiene lógica, al menos él sí hizo algo positivo. Pero es que Uribe trajo seguridad. Ay, pero qué seguridad ni qué puta mierda. Había fue matar a un montón de gente. Pero había una percepción de seguridad. En fin. Eso es una discusión totalmente aparte para otro podcast. Estaba con uno de los jefes de inteligencia de Rojas Pinilla, ¿no? Dictador colombiano en ese momento que manejaba todo el tema de los... ¿Cómo? Esa yo no la sabía. Estás diciendo que Rojas Pinilla, que mi general era así. Uy, pero ¿cómo así? Si yo me acuerdo que en el colegio yo hice investigación. Yo me acuerdo que en el colegio hice investigación sobre ese man y a mí no me salió nada de esa información. Ve. Por eso investiguen bien y busquen fuentes confiables. En esta trama de relaciones, la información que me parece razonable la obtuve a través de la casa Battenberg, una casa real originalmente alemana vinculada con la familia Citroën por vía materna. La foto es una prueba de vida porque estaba siendo sostenido por Bernardo de Holanda, muy activo después de la guerra en la ocasión de a través de la aerolínea de bandera de Holanda. Estaba en los negocios y jugando siempre a favor de la ultraderecha internacional. Las empresas alemanas que colaboraron con el Tercer Reich no murieron cuando terminó la guerra. Por el contrario, se potenciaron y facturaron millones durante la Guerra Fría. Hitler formó parte de esos negocios. Las grandes multinacionales alemanas se terminaron asociando con sus primas norteamericanas y en algún momento se pidió una prueba de vida de Hitler porque estaban haciendo negocios. Pero ¿cómo saber si estaba realmente vivo? La mejor prueba de vida era una foto con un hombre de confianza de Bernardo de Holanda. Hay un entramado histórico que mezcla todo esto y que le da soporte a la idea final de que Hitler sobrevivió, que fue amparado por estos grupos de poder y que siguió activo como un jubilado de lujo, haciendo negocios y protegido por estos sectores decisorios, entre ellos el clan Bilderberg, que es una élite de poder mundial. Un aspecto que analizan los peritos, si bien no es tan firme como los rasgos físicos, son las posturas. Y en la postura de Hitler se ve una situación de incomodidad. No está contento con sacarse esa foto. No está cómodo porque se tiene que sacar esa foto. No es que quiera sacársela. Y eso correspondería con el tema de la prueba de vida. Antes era visto públicamente como ridículo que Hitler hubiera escapado, pero hoy hay un grado de relajación que permite que puedan
que se pueda empezar a hablar de esta historia. Si es tanta la información, ¿por qué no tiene más difusión a nivel mundial? Bueno, ese no es problema mío. Yo tengo que buscar la verdad y recopilar información. Lo veo como un quiz. Tengo que aportar documentos, testigos, fotos, trazar cuadros razonables con sustentos razonables y con pruebas razonables. Ya la divulgación no es un tema mío. Yo publico y todo lo demás forma parte de los manejos de los medios de prensa. Eso se escapa completamente a mí. Pues muy interesante, la verdad, yo no sabía nada Toca de eso. después buscar los libros del señor Basti. Sí, para traer un podcast nuevo. También, Sí. pero oye, en serio que yo no sabía que investigué. Hitler no que estuvo en Tunja a lo bien. No, yo no sabía eso. Pero es que bueno, eso no es sorprendente porque tú ya deberías saber. Pero me sorprende más lo de Gustavo Rojas Pinilla. Sí, eso sí, yo tampoco sabía. Pero en serio que yo no sabía que había estado en Tunja. Yo sí, porque es como parte de la historia nacional y yo de eso, usted sabe que yo para la historia nacional sobre todo tengo buena memoria. Tal vez no tenga tan concretas las fechas, pero yo tengo clara una línea del tiempo de cómo es la historia política, sobre todo, del país. Muy interesante que haya llegado a Tunja. De todos los lados. Ese que hubiera llegado a Bogotá. Hay que hacer una sesión espiritista y preguntarle a Hitler si le gustó la almojábana. Sí, es muy importante averiguar si le gustó o no le gustó la almojábana. ¿Qué tal los abasivos? Que si comió mute, cocido boyacense. La arepa boyacense, la mejor que tiene Boyacá. Que si lo hicieron comer chivo. El masato. Le llevaron a runta. La chicha. ¿Le gustaría la chicha al bigotón? Preguntas que no me dejan dormir en las noches. Esas son las verdaderas preguntas que hay que hacer. Pero bueno, hasta aquí dejamos el podcast. Espero les haya gustado, espero les interese estos temas. Y si no, pues al menos entreténganse oyendo cómo hablamos de varias cosas a la vez y a la vez no hablamos de nada. Investiguen por su cuenta también si les interesa. Porque vuelvo a decir que en este libro dice que sea real, no significa que sea real. Yo solo me estoy basando en un libro que leí, ¿ok? Incluso el mismo periodista dijo, yo doy pruebas razonables y si no hay pruebas que lo contradigan, por eso es que se acepta como una verdad. Pero ahí te estás dando pie para que podría ser una mentira porque pues se puede contradecir. Entonces incluso el mismo periodista está diciendo hasta donde yo sé, con la información que yo tengo, con lo que he revisado, eso es verdad. Entonces aquí aplica lo mismo. Hasta donde nosotras sabemos, con la información que reunimos, con los conocimientos que tenemos, eso es verdad. Pero a ciencia cierta yo no sé, porque es que yo no fui el bigotón. Y nunca lo O vamos a sea, hacer yo tampoco. sé que tengo mal karma, pero tampoco, Pero tampoco. Yo sé que el bigotón debe tener peor karma. Para ¿Quién mí, tendría peor karma que el bigotón? ¿quién? Himmler. De Himmler debió tener peor karma que el bigotón. Para mí, el bigotón sí se murió. O sea, sí se quitó la vida de la manera que se la supuestamente la quitó. ¿Por qué? Primero, porque casi todos lo hicieron de esa manera. Y segundo, porque si Himmler, siendo más malo que él, lo hizo. O sea, porque Himmler intentó no hacerlo y aún así hasta él mismo lo hizo. Pero bueno, pues no sé. También es que eso querría decir que los rusos estaban a favor de del bigotón, iba a decir Himmler. Y que lo ayudaron. Pues es que hasta donde esté Rusia fue un poco más neutral, porque Rusia no hacía parte de los aliados. No, yo sé que no, pero o sea, mi punto es que eso querría decir que el bigotón pidió ayuda a los rusos para poderlo conseguir. Digo, ¿cuánto? ¿Cuánto quieres? Dinero, yo tengo dinero. ¿Cuánto quieres? Yo te lo doy. Quiero presentarte a un señor. O sea, sacar el billete más grande que haya en la moneda alemana de esa época. Lo más gracioso es que supuestamente llegara a Latinoamérica. Pero bueno, no se sabe, nunca lo sabremos. No sé qué piensan. Sí, sigue con... Bueno, no sigue. Sí siguió con vida. En este momento, si yo se siguiera con vida, what the fuck. El diablo. Ahí sí sería el diablo de verdad, porque... Ahí sí le creo que es el elegido. Lo que yo no creo de verdad es que estuviera endemoniado. Eso sí, ¿verdad? No, como mucho que me digan era psicópata, era sociópata, uno dice, ok, que de pronto tuviera algún tipo de trastorno mental, se lo compro, pero en diablo no. Ese man, yo no sé si los líderes de las sectas tienen psicopatías, una psicopatía específica o solamente son psicópatas y ya. Es que ni siquiera tienen necesariamente que ser psicópata. Una cosa es ser psicópata y otra cosa es tener rasgos psicópatas. Bueno, el caso es que yo lo que sí creo es que este señor era como todos los líderes de sectas. Al fin y al cabo, hasta cierto punto crearon su propia secta, porque por eso mismo la gente hacía lo que ellos querían. ¿Y quién era el líder? Pues el bigotón, el cual aparte creía en un montón de vainas y se creía el puto amo. Así que en ese sentido, eso sí, yo creo que eso era casi como una secta y pues qué horror. Y una cosa es que todas las sectas, eso siempre termina mal. Cuando hay una secta de por medio, eso termina mal. Por favor, no se dejen abducir ni de las sectas ni de los Foo Fighters. Pero bueno, esperamos les haya gustado el episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos También en que podcast. les haya gustado la nueva forma de grabar. El Sí, nuevo también. audio. Hoy sí tenemos micrófonos nuevos. Hay que presumir. Esa debe ser. Muchas gracias por vernos. Síganos.
Adiós. Bye bye, no usen tanto ChatGPT. Así, por favor.